Buenas tardes, profesora Damari Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Somos integrantes del grupo del primer año de Derecho, el grupo 5, el primer año de Derecho sección A de la UNEYES. Para comenzar, tenemos el tema generalidad de la analogía jurídica de trabajo analítico. Voy a comenzar con los integrantes que conforman dicho grupo. Mi nombre es Oscar Dolfer, voy a dar primero este tema. Luego viene Alfredo Torres con los temas 2 y 3. Luego Silvia Dolfer con el tema 4. Marisabel con el tema 5. Yulexi Medio Mundo con el tema 6. José Dolfer con el tema 7. Denis Durán con el tema 8. Y Stalin Rodríguez con el tema 9. El tema que me toca a mí exponer es analogía de forma general. La analogía, como concepto general, se refiere a la comparación o la similitud o la relación que hay entre varias cosas, objetos, que se relacionan, ya sea por sus características comunes, pero también se hacen de forma comparativa y que llevan de alguna manera a la relación que les une a ellos. Un ejemplo de analogía es, porque cabe mencionar, la palabra timón y un barco, la palabra barco, tienen etimológicamente hablando una similitud, porque uno es complemento de lo otro, mas no son iguales, pero se relacionan por ello. Si una persona dice timón, ya la otra en su mente nos relaciona con un barco. Eso, por supuesto, es lo que tenía que exponer de lo que comprende la analogía. Muchísimas gracias. Que pase buen día. Buenas tardes, Alfredo Torres, primer año, sección A, UNEYES 2020. Me corresponde hablar sobre el tema de la analogía. Antes, quiero hacer brevemente referencia a algunos términos que no voy a entrar a pormenorizar, que son hermenéutica, integración del derecho, principio de plenitud hermética del orden jurídica, estudio de los principios generales del derecho, estudio de los fines o teleología. La analogía la estudiamos en primer año, la estudiamos como un contenido de introducción al derecho y como un contenido de lógica jurídica. Desde la perspectiva de introducción al derecho, estudiamos la analogía como una fuente del derecho. En el Código Civil venezolano, artículo 4, vamos a tener que la analogía y los principios generales del derecho van a ser una fuente subsidiaria del derecho. Tenemos también que la Ley de Derecho Privado o Código Bustamante establece que la analogía es una fuente del derecho y se aplica sobre todo para el reconocimiento en el país de sentencias sobre el estado de las personas que han sido dictadas en otros países. En lógica jurídica vamos a estudiar la analogía ya no como fuente del derecho, sino como un proceso o una técnica del razonamiento para la construcción del discurso legal, es decir, para que va a estar contenido en la sentencia, en los dictámenes, y que es útil para la integración del derecho en atención al principio de la plenitud hermética del orden jurídico. Y para eso se vale de las técnicas del razonamiento y de los anatemas o argumentos. La definición siguiendo como fuente del derecho,
en la definición de Luis María Olazo, él dice que en sentido gramatical la analogía es una relación de semejanza y define la analogía como un instrumento técnico que sirve para llenar lagunas de la ley utilizando la expansión o fuerza orgánica del derecho positivo. Volvemos a la plenitud hermética del orden jurídico. Antes de que se nos pase por alto, tenemos que decir que la analogía no es fuente de derecho en materia penal. En principio, la analogía no es fuente de derecho en materia penal, ya que impera el principio de la legalidad, es decir, los delitos y las penas tienen que estar previstas expresamente en la norma, no se deducen por analogía. Excepcionalmente, cuando se pudiera aplicar la analogía en alguna materia que vaya a favorecer al reo. Los tipos de analogía, hay dos tipos de analogía, la analogía legis y la analogía iuris. La analogía legis es la analogía de la ley y la podemos definir como una relación de semejanza, como la relación de semejanza entre un caso contemplado en un supuesto de hecho de una norma, que digamos norma sub 1, que contempla una consecuencia jurídica para ese caso o supuesto, que sería la consecuencia jurídica sub 1. Y aquí tendríamos que esa consecuencia jurídica le va a ser aplicada a otro caso que no está contemplado en la ley y se le va a aplicar la consecuencia jurídica de la norma sub 1 al caso B o, norma, o supuesto de hecho sub 2. La analogía iuris o la analogía de derecho se vale del método deductivo y vamos a extraer los principios generales de un caso que llamaríamos A regulado en el ordenamiento jurídico, es decir, que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Aplicamos la técnica deductiva, extraemos los preceptos o principios generales y utilizando esos principios generales vamos a resolver un caso B que no está previsto, es decir, que no corresponde ni a un supuesto de hecho ni a una consecuencia jurídica prevista, sino que se determina. El caso es nuevo y lo resolvemos a través de los principios que se extraen del estudio de una norma preexistente, de un caso preexistente. Buenas tardes, profesora Damari, ¿cómo está? Mi nombre es Silvia Dorfler. En esta oportunidad me toca el punto número 4. Tiene que ver con requisitos que procede a la analogía iuris. Bueno, como hemos visto, la analogía iuris es un recurso, ¿verdad?, que se utiliza para poder desentrañar o para poder resolver una situación o un caso. En esta oportunidad para ver cómo una norma que no está establecida puede ayudar en ese sentido. Ahora, ¿cómo es el procedimiento para utilizar la analogía iuris? Bueno, hay tres situaciones. La primera tiene que ver cuando el caso no ha sido previsto por el legislador. Es decir, que no hay una existencia de una laguna, es decir, hay un vacío donde no hay establecido ni siquiera en la letra de la ley ni en las costumbres, y entonces por eso se procede a ver cómo se puede utilizar en este caso la analogía iuris, porque no existe una norma, no hay normas vigentes, no hay una norma positiva para resolver esta situación, para que el juez pueda decidir. En el segundo caso es que exista una igualdad jurídica entre el supuesto no regulado y el que está previsto en la ley. Por ejemplo, aquí habla de que se debe acudir a una o más normas positivas o a uno o más principios
para que puedan entonces alcanzar o ser aplicados en el caso que debe ser de forma razonable a una semejanza o a una afinidad. Y el último caso es que la igualdad sea esencial. Bueno, este es el más difícil, porque allí en este punto, para poder conseguir el legislador o en este caso el juez para decidir, tiene que desentrañar muchas normas para que pueda ser correspondiente con la analogía o la semejanza de esa situación. Buenas tardes. Mi nombre es Marisabel Manzano, de primer año de Derecho, la sección A, de Lógica Jurídica. A mí me corresponde hablar lagunas de ley. En esta oportunidad quisiera decir que para comenzar en el derecho no existen vacíos, no hay situaciones sin respuesta, no existen casos que no tengan solución. Simplemente se rige el principio de plenitud hermética del orden jurídico. Por otra parte, en el derecho también se dan situaciones no previstas, expresamente en una norma subjetiva o adjetiva. ¿Qué quiere decir? Que debido a los defectos técnicos, a los defectos de técnicas legislativas en la ley, o porque surgen también situaciones nuevas en la vida social, todo, va variando todo, pues. Depende de lo que se vaya viviendo en el día a día, todo va variando y no existen y hay defectos, pues, en las técnicas legislativas. Por otra parte, también quisiera decir que las lagunas de ley son situaciones que no están previstas en la ley. En muchos casos, el legislador no tomaron las previsiones de los cambios que podían haber en el momento que son creadas la ley. Algunas veces porque tienen mucha premura, las hacen con mucha rapidez y no contemplan, pues, situaciones que pueden ir cambiando con el paso del tiempo. También pudiera decir que estos vacíos se llenarían a través, ya cuando se presentan esos vacíos de ley, se pueden ir creando situaciones que se pueden llenar los vacíos con una técnica que se conoce como la integración del derecho, que se nutre de la analogía legal o la analogía juris, que son los mismos principios generales del derecho. En muchos casos, cuando se presentan estos vacíos de ley, los jueces tienen que tomar previsiones, tienen que tomar acciones y crear alguna situación que dé solución al caso, obviamente porque no se puede quedar, aunque la ley no lo contemple, el caso no se puede quedar sin una respuesta, sin una solución. Y por último quisiera agregar que un ejemplo, pues, de lo que estamos viviendo actualmente acá mismo en Venezuela, que son, en el caso de la moneda, de nosotros, nuestra moneda es, la ley lo contempla, que es el bolívar. ¿Qué sucede? También existe actualmente la ley del bolívar y se está cancelando, se están utilizando las divisas extranjeras para hacer transacciones, ¿no?, las cuales en un futuro van a traer consecuencias que cuando se comiencen a judicializar todos los impagos, van a tener que tomarse medidas los jueces que tengan que ver en relación a esa situación de cobros judiciales, pues. Ese es un ejemplo como que reciente y fresquecito, pues. Bueno, se me acabó el tiempo, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Tulexia Mellimundo, soy estudiante de la Universidad UNIYER. Lo que les vengo a hablar hoy es sobre la materia de lógica jurídica con la abogada, la profesora Damari Romero. Soy estudiante del primer año de Derecho, sección A, año 2020, y les vengo a hablar sobre la integración del derecho. Algunos autores consideran que la integración realmente es una labor de creación de nuevas normas jurídicas, sino que más bien consiste en buscar, investigar, mediante los procedimientos que establecen las leyes, cuál es la norma contenida en el ordenamiento jurídico aplicable,
al caso concreto para el cual no existe una disposición precisa de la ley. Esta posición es parte de la plenitud como propiedad de los sistemas jurídicos y suponen que existen normas para todos los casos que se presenten. La labor de integración no va a ser crear nuevas normas jurídicas, sino, para decirlo en forma más expresiva, la de descubrir las normas existen en el ordenamiento jurídico, pero no aparecen claramente a la inteligencia del hombre. Y él tiene que apelar a recursos como el de analogía y el de los principios generales del derecho. En mi opinión, en las fuentes consultas, la integración del derecho puede definirse como es una categoría técnico-jurídico que comprende criterios de técnicas forenses que permiten al juzgador en sede administrativa o en sede judicial, o bien sea un abogado que emita un dictamen. Consisten en construir de forma integrada o sistemática una argumentación jurídica para interpretar coherentemente una norma jurídica o un conjunto de normas jurídicas y supuestos de una familia de normas. Muchas gracias. Esto es todo. Hasta luego. Muy buenos días, profesora Damari. Mi nombre es José Ricardo Dorfler Bracho, cédula de identidad 11.084.500, estudiante del primer año de Derecho, UNEYES BPA Carigua, sección A. Referente al trabajo monográfico Generalidades de la analogía jurídica, a mí me corresponde hablar sobre el punto número 7, que vienen a ser los requisitos para la integración analógica en el derecho. La integración jurídica es un mecanismo, ¿verdad?, que sirve para resolver casos específicos para los que no hay una norma jurídica aplicable. Y para ello se requiere generar una respuesta jurídica pertinente. Sin embargo, no todos los casos de ausencia de norma generan la necesidad de recurrir a la integración jurídica. Para que se puedan dar, o para que el jurista se vale de ciertos requisitos, ¿verdad?, para realizar esa integración análoga en un determinado caso, sobre todo casos donde son atribuibles a situaciones parcialmente idénticas. Okay. El primero de estos requisitos que se tiene que dar es que el caso no haya sido previsto por el legislador, ¿verdad? O sea, ello configura la existencia de una laguna, ya que la cuestión, no puede decirse por la letra de ley ni apelando a la costumbre. O sea, quiere decir que no hay una norma positiva y vigente para resolver un caso que el juez deba decidir. Segundo, que existe una igualdad jurídica entre el supuesto no regulado y el que está previsto. Es necesario acudir, ¿verdad?, a una norma o más principios jurídicos, cuyas consecuencias puedan alcanzar y ser aplicables en el caso no previsto por la razón de semejanza o afinidad de alguno de los elementos fácticos o jurídicos. O sea, es decir, todo lo que se encuentra relacionado con los hechos. Y cuando hablamos de facto jurídico, es el fundamento jurídico que no trata de los temas, sino quien esté presentando una demanda y si tiene derecho legal de hacerlo en un supuesto caso. El siguiente sería, o el otro requisito es que esa igualdad sea esencial, es decir, es el elemento, podemos decir, más difícil de desempeñar por parte del intérprete, que deberá saber extraer las notas decisivas que permitan establecer una relación de semejanza. Por ello, la integración constituye la herramienta fundamental para utilizar
la solución de determinado caso legal en la solución de las lagunas de ley que se presenten. Bueno, en consecuencia, la aplicación práctica de estos requisitos en el derecho podemos resumirlo en un principio, en el principio de non liquid. El principio de non liquid significa que algo no está claro, o que es oscuro o poco inteligible. Bueno, espero, profesora, que este pequeño resumen de los requisitos sirvan como aporte, ¿verdad? Juzgue usted, para aporte de nuestro conocimiento, de mejorar nuestro conocimiento en el derecho, sobre todo en la materia que nos corresponde, lógica jurídica. Muchas gracias y que pase buen día. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Denis Durán, estudiante de Derecho, primer año de Derecho, sección A, y integrante del grupo 6 en Lógica Jurídica. En este punto yo les vengo a hablar de cuáles son los principios generales del derecho, donde voy a hablar de los siguientes puntos, ¿no? Y también se va a tratar el tema en donde hay una serie de refranes que es muy común en el lenguaje entre abogados, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? Tenemos uno, el primero, que es vivir honestamente, actuar con fe, vivir con respeto, dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a otro o no hacer daño a nadie. También podemos hablar de los principios generales del derecho. Son criterios fundamentales dentro de la estructura normativa de los principios generales del derecho. Son utilizados cuando existe vacío o deficiencia de la ley, es decir, cuando no basta el derecho positivo existente. También les voy a hablar del punto, ¿cuáles son los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho son las ideas fundamentales, son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de un país, es decir, que dan sentido a que normas legales o consuetudinarias existentes en la comunidad, los enunciados generales a lo que se subordina un conjunto de soluciones. En los principios generales del derecho, las normativas que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas, ordenamiento jurídico. Además se aplica en defecto de la ley o de la costumbre. En este punto les quiero hablar, en los principios generales del derecho, una serie de refranes que es muy común en el lenguaje entre abogados, que dice así: todo lo que no está prohibido está permitido. Nadie puede enriquecerse sin causa justa. También vamos a hablar de quien alega prueba, quien puede lo más puede lo menos. La asesoría sigue la suerte de lo principal. Primero en el tiempo, primero en el derecho. No debes castigarse dos veces por lo mismo. Estos son refranes
que generan mucha polémica y da intriga, que también sería bueno debatirlo en clase, una serie de refranes que bien cabe decir que la costumbre se vuelve ley, y aquí con esta serie de refranes, que es muy común entre abogados, aplica muy bien. Esto es todo lo que a mí me toca, es toda mi participación. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me tocó exponer la prohibición de la analogía en materia penal. Primeramente, vamos a definir lo que es el concepto de la analogía, que es la relación de semejanza entre cosas distintas. Y en concreto, aplicado al uso del ámbito del derecho, es el método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos que no son comprendidos en ella. El principio de la legalidad implica la prohibición de la analogía en el derecho penal, pero debemos analizarla más profundamente para saber cómo funciona esta afirmación. Podemos definir a la analogía de la siguiente manera. La analogía consiste en la aplicación de una norma a un supuesto que no está recogido en la ley, pero presenta semejanza en los supuestos que dicha norma comprende. De acuerdo a lo afirmado anteriormente, la analogía se encuentra prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, pero debemos observar cómo funciona en la práctica de cada caso, ya que podemos encontrar supuestos donde la analogía podría ser aplicada en contra del reo o a favor del reo. La analogía contraria al reo. En los supuestos donde la analogía presenta como la aplicación de una norma contraria al reo, el principio de la legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito el calificar un delito o aplicar una pena mediante la analogía, aunque su funcionamiento es claro en este caso. Sí es verdad que es posible encontrar casos donde se ha aplicado la misma. Y la analogía en favor del reo, a diferencia de lo anterior expuesto, no se contrapone al principio de la legalidad, la aplicación de la analogía a favor del reo. Sin embargo, el Código Penal no contempla la analogía favorable en todos los casos, ya que, por ejemplo, la analogía se encuentra aceptada en el caso de los atenuantes, no siendo tan claro este criterio en el caso de los eximentes. Cuando un magistrado se encuentra ante una situación donde las características de un supuesto son similares a la de una eximente del Código Penal, no puede aplicarse estas últimas de forma directa, sino que debe proceder por la vía del indulto y la modificación de la ley. Otra postura respecto a este último sostiene por el contrario que sí debería aplicarse la eximente por analogía, dada que la ausencia de legislación en ciertas situaciones del Código Penal.